Ahí se ve el PowerPoint, me parece que toqué algún botón que no correspondía. Sí, se ve. ¿Se ve? Ah, perfecto. Bueno, entonces les decía, para ir cerrando, quería trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con los aportes en términos conceptuales y teórico-metodológicos del feminismo radical. Eh, digamos, teoría política feminista, en la perspectiva radical, está, como les decía antes, centrada en la sexualidad. Concibe eh, la, la naturaleza, diríamos, la ley, la familia, los roles, no como causas del poder masculino, sino como los efectos de la sexualidad comprendida como la esfera básica del poder masculino. El poder masculino descansa en una esfera básica que es la de la sexualidad, como decíamos antes, y en ese marco la idea de una naturaleza de lo femenino, de lo masculino, la idea de la ley, la familia, los roles, son efectos de ese poder que se inscribe en la esfera básica de la sexualidad. Por otra parte, a partir, digamos, de esta idea de que la teoría feminista se centra en la sexualidad, ¿cómo, digamos, habría que leer el género? Entonces, si la dimensión clave, la piedra angular de esas formas de poder que identificamos como sexogenéricas, digamos, que sostienen el poder masculino y que son las creadoras de la familia, la feminidad, los roles, etcétera, dependen, digamos, o se apoyan en la sexualidad. ¿Cómo entendemos el género? Bueno, el género es el resultado de un proceso de socialización. Es, la socialización del género es el proceso a través del cual las mujeres, por ejemplo, llegan a identificarse como seres sexuales, dice Maquino, que existen para los hombres, y los hombres se identifican también en términos genéricos como, digamos, el macho dominante que puede ejercer relaciones de dominación y de subordinación sobre, digamos, todo lo que considera que está destinado a satisfacer sus necesidades, sus deseos, etc. ¿no? Lo que dice McKinnon es que el sexo como género y el sexo como sexualidad se, digamos, definen mutuamente, se interpelan mutuamente y definen el campo de significado, digamos, en el cual actúan, digamos, operan de manera articulada, tanto sexo como género, para definir las reglas a partir de las cuales se habitan los cuerpos. Pero la sexualidad es la que determina el género para McKinnon. Después, más adelante, cuando trabajemos con los textos de Butler, vamos a poder discutir con más claridad si la idea de Butler de que el sexo ya está previamente generalizado es contradictoria y en qué punto con los planteos de McKinnon, ¿no? Bueno, en qué lugares uno podría encontrar alguna forma de contacto, ¿no? Y por otra parte, el género tiene que ver con formas de interpretación social a partir de las cuales se habitan los cuerpos, ¿no? Y lo que dice McKinnon es que, digamos, el género, entendido como interpretación social, encarna, digamos, la sexualidad como forma de poder. El género es como una especie de libreto que la sociedad establece para definir los modos de habitar la materialidad de determinados cuerpos, pero en su condición de tal, digamos, encarna la sexualidad como forma de poder, ¿no? Y básicamente una sexualidad que se sostiene en la lógica patriarcal que da primacía a lo masculino. En relación, digamos, a la dimensión teórico-metodológica, hay una serie de cuestiones que me parecen muy interesantes en la perspectiva del feminismo radical, que tienen que ver con, podríamos decir, el valor de la crítica como instrumento político. Lo que dice McKinnon es que la teoría feminista del conocimiento es inseparable de la crítica feminista del poder. Es decir, que en el mismo proceso de, digamos,
intentar despejar cómo funcionan las formas de partición que sobre la base del esquema de la sexualidad establecen jerarquías, funciones, diferencias. Digo, en el mismo proceso en que vamos conociendo cómo se despliegan esos mecanismos, lo que estamos haciendo es una crítica feminista del poder, ¿no? Hay una relación íntima entre teoría y crítica feminista. Por otra parte, la otra cuestión que ya vimos antes, que le aporta esta perspectiva a la cuestión teórico-metodológica, es hacer visible que lo que, digamos, que lo que concebimos como universal y objetivo es simplemente el punto de vista masculino. Lo que pasa es que el punto de vista masculino, históricamente, por un determinado juego de relaciones de fuerza, se ha impuesto como un punto de vista no situado, se ha impuesto como una, digamos, lógica de interpelación de lo real, de producción de conocimiento, que aparece como no situada, objetiva, universal, y que, digamos, ignora la capacidad que tiene, digamos, la desigualdad entre los sexos para definir los modos en que se construye la realidad. En algún sentido, lo que produce la perspectiva del feminismo radical es una especie de crítica a la aspiración de totalidad masculina. Lo que dice McKinnon, por ejemplo, es que, bueno, este punto de vista supuestamente objetivo universal construye una especie de ilusión de totalidad masculina, pero que la crítica feminista no trata de reponer, digamos, reemplazar esa totalidad masculina por otra totalidad. La crítica del feminismo radical asume, podríamos decir, su carácter parcial y situado. Define, digamos, otras lógicas de producción de conocimiento y de ejercicio de la crítica respecto de lo real que, digamos, reconoce, asume el carácter fragmentario de su perspectiva, o el carácter precario, digamos, de su visión. Y en este sentido yo pensaba que se podría definir como una especie de, o se podría plantear que se apoya en una especie de ontología negativa el feminismo radical. Esto lo digo yo, no lo dice McKinnon, pero sí McKinnon dice esto, digamos, que algo así como que digamos, la condición en la que vive la mujer le permite ver que en realidad, digamos, la vida social no es una totalidad armónica, autorregulada, sino que la vida social es un conjunto, digamos, de relaciones de fuerza que establecen formas de jerarquía y de subordinación, y por lo tanto la crítica asume la tarea de explorar posibilidades otras, digamos, de avanzar en sentidos que alumbren otras alternativas que también seguramente serán precarias. Pero no, digamos, lo que podríamos decir es que asumen como punto de apoyo es justamente la imposibilidad de una visión totalizante, perdón. Y por eso se me ocurre que la idea de ontología negativa, que en algún punto ya hemos visto con el texto de, si se acuerdan, de Chantal Mouffe y el retorno de lo político, ¿no? Los análisis sobre Laclau o el trabajo o el texto de Marchard sobre la política y lo político, me parece que, bueno, uno podría tomar esa idea de ontología negativa para definir la perspectiva del feminismo radical, ¿no? La asunción, digamos, de una imposibilidad como punto de partida, la imposibilidad de la totalidad. La otra cuestión, por oposición tanto, digamos, al marxismo más duro como al liberalismo más ingenuo, optimista, dice McKinnon, es que el feminismo radical no se casa, digamos, ni con la perspectiva de la falsa conciencia, ni con la de la agencia plena. No se casa con la perspectiva de la falsa conciencia porque no está buscando, digamos, en el modo en que las mujeres o las disidencias sexuales, digamos, se engañan a sí mismas sobre el modo en que habitan sus propios cuerpos, no está ni siquiera, digamos, están pensando en una apuesta política
más abarcadora que subsuma la cuestión, digamos, de la opresión sexogenérica en la contradicción fundamental, como pretenderían algunas vertientes del marxismo, pero tampoco, digamos, acepta de manera ingenua las posibilidades plenas de una agencia que deja a hombres y mujeres en condiciones de plena libertad como para disponer de sus propios actos y transformar sus modos de percibir las formas en que habitan sus propios cuerpos, en que se relacionan con los demás, en que viven las relaciones sexogenéricas, porque condicionamientos indudablemente hay, digamos, las posibilidades de la lucha feminista, o podríamos incluirla a las de las sexualidades disidentes, están, digamos, transitan en un espacio, digamos, complejo en el que se cruzan elementos condicionantes fuertes y, bueno, un rango, digamos, de posibilidades de la agencia para transformar las condiciones de vivir y habitar el propio cuerpo, vivir un orden social partido, digamos, o repartido en función de las jerarquías sexogenéricas, en función, digamos, de los objetivos de sus luchas, pero obviamente siempre condicionados por significados sociales, podríamos decir, bueno, hasta qué punto se puede romper radicalmente con los significados sociales atribuidos al ser mujer, ser hombre, ser sexodisidente, ¿no es cierto? Entonces, el feminismo radical define, digamos, un espacio para avanzar que reconoce, por un lado, digamos, los condicionamientos y por otro lado, bueno, algún margen para la agencia. Textualmente, McKinnon dice en un capítulo que se llama Método y Política que el feminismo radical es metodológicamente postmarxista. De hecho, en algún pasaje, no me acuerdo si del capítulo que les dejamos para leer, cita a Laclau, cita el texto viejo de Laclau sobre capitalismo e ideología, pero bueno, se reconoce como metodológicamente postmarxista. ¿Y qué sería ser metodológicamente postmarxista? Por un lado, no reclamar la universalidad. Digo, no reclama la universalidad bajo el modo de la objetividad, de la racionalidad, de una lógica, digamos, atemporal, no situada, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, dice McKinnon, tampoco se reduce al relativismo, porque el mismo concepto de relativismo tiene sentido con el telón de fondo de la universalidad, digamos. ¿Cuándo uno puede decir de algo que es relativo? Cuando presupone que los parámetros de la universalidad funcionan para validar o invalidar el conocimiento, por ejemplo. Ser metodológicamente no digamos, postmarxista implica no reclamar universalidad, pero al mismo tiempo no quedar cautivo de lo que, digamos, el corrimiento con respecto a la universalidad podría implicar en relación a asumirse como una posición relativista, porque el relativismo solo tiene sentido en función de la presunción de la posibilidad de universalidad. Como estamos planteando en la perspectiva del feminismo radical la idea de perspectivas situadas, en las cuales lo objetivo, digamos, y universal se identifica como la universalización del punto de vista masculino, bueno, el rechazo a la universalidad implica, digamos, asumir una perspectiva situada, lo que no se puede asimilar automáticamente al relativismo, porque, bueno, relativismo, como decía antes, es una categoría que tiene sentido cuando se presupone la posibilidad de la universalidad. La otra cuestión que define, digamos, en términos teórico-metodológicos al feminismo radical es la posibilidad de pensar el análisis social como una hermenéutica política. ¿Qué sería esto? Bueno, en el gesto mismo
de desmontar el funcionamiento de esas jerarquías que la lógica de la sexualidad establece entre hombre, mujer, lo masculino, lo femenino. Lo que se está haciendo es una, digamos, interpretación, una hermenéutica del significado que adquiere el género en términos, digamos, de la división, de las lógicas de división del poder social. Cuando uno analiza el modo en que funciona la sexualidad como estructura jerarquizante que establece formas de subordinación, lo que está haciendo al mismo tiempo es ubicar, digamos, al género como un dispositivo hermenéutico clave para analizar cómo funcionan las relaciones de poder sexogenéricas en la lógica de división del poder social. Por eso, la otra cuestión que aparece en McKinnon, por ejemplo, es la idea de que la concienciación o concientización depende, bueno, McKinnon habla de concienciación, otras autoras hablan de concientización. Digamos, la concienciación es a la vez método y estrategia política. Método porque, bueno, porque concienciación es volver visible para uno mismo y para sus interlocutores las formas en que el género funciona como, digamos, analizador de las jerarquías sociales, como dispositivo hermenéutico que hace visibles los procesos de división del poder social, y al mismo tiempo ese proceso de concienciación que ilumina estas prácticas, diríamos, sedimentadas o invisibilizadas a partir de la rutinización de esos modos de habitar el cuerpo femenino que, bueno, parece que se han naturalizado. Digo, en este mismo gesto lo que se despliega es una estrategia política, ¿no? Por eso McKinnon habla, una estrategia política que apunta al corazón, digamos, de esa estructura de poder, de división del poder social que se sostiene en la sexualidad como, digamos, elemento constitutivo del patriarcado. Digo, en el mismo momento, digamos, en el que mostramos cómo funciona todo eso, lo que estamos haciendo también es definir una estrategia política que en algún sentido bombardea, digamos, perfora esas estructuras sedimentadas. Y por otra parte, la otra cuestión que aparece, que en un sentido la distancia al feminismo radical del liberalismo, es la idea, digamos, de que la, digamos, visibilización del funcionamiento de esas estructuras de división del poder social acentuadas sobre la sexualidad es una experiencia interna, pero a la vez colectiva. Digo interna porque, bueno, uno, cada actor individual se despeja en el proceso de concienciación, vuelve visible para sí mismo el modo en que funcionan esas estructuras, pero colectiva, porque eso es el resultado de las interpelaciones recíprocas de aquellos que son objetos de, bueno, el funcionamiento de esas estructuras de división del poder social. Y al mismo tiempo, digamos, es una experiencia interna, colectiva y comprensiva, que produce, digamos, este gesto hermenéutico acerca de qué significa el género para la política, para una política sexocentrada, ¿no? En la construcción del sistema, digamos. Y acá me parece interesante también ver cómo aparece la categoría de sistema, porque al principio lo que habíamos visto es, bueno, los elementos críticos que tiene el concepto de sistema para pensar la lógica de funcionamiento de los mecanismos de construcción social del significado de ser mujer, ser hombre, ser sexo disidente, ¿no? Pero acá la palabra sistema aparece, pero de una manera distinta, ¿no? Aparece para mostrar de qué manera, desde adentro, digamos, con una lógica comprensiva que es a la vez individual y colectiva, interna y colectiva, se va, digamos, se va haciendo visible el modo en que se va construyendo el sistema sobre esta lógica de poder sexogenérica. Bueno, hasta acá
¿Alguna duda? Porque ya, digamos, pasaríamos al último tema con el cual cerraríamos la clase, pero en relación a estas cuestiones, ¿no?, sobre los aportes conceptuales y teóricos metodológicos del feminismo radical, no sé si tienen algo para decir, algún comentario, alguna pregunta. Bueno, entonces pasamos al último punto de la clase, que es el feminismo y el Estado. Porque, bueno, de alguna manera me parecía que si habíamos arrancado con la crítica del feminismo sobre las posibilidades de los enfoques sistémicos, una de las cuestiones que no podía quedar fuera de nuestro análisis es el Estado, digamos, dentro de los enfoques sistémicos. Bueno, el Estado aparece como la forma privilegiada, digamos, en la modernidad de institucionalización de las formas autoritativas de generación de reglas. Entonces, ¿qué tiene para decir el feminismo sobre el Estado? ¿No? Si, bueno, sobre la categoría de sistema, el feminismo, sobre todo el feminismo radical, hace ese catálogo de objeciones o ese catálogo en el que señala las limitaciones de los enfoques sistémicos. ¿Qué pasa con el Estado? Digamos, ¿cómo analiza el Estado? Y una de las cuestiones que aparece en el texto de McKinnon, que me parece interesante, que en un punto conecta con lo que ya vimos al principio en la primera unidad, cuando trabajamos el feminismo como paradigma conceptual, como decía antes, ¿no? Que es que el feminismo tiene una teoría del poder, porque, bueno, la sexualidad es una forma de poder y el género la encarna, como dice McKinnon, pero el tema es que no tiene una teoría de la forma estatal del poder, o por lo menos, digamos, está en ciernes, la está construyendo. McKinnon, al principio del capítulo que ustedes tienen para leer, dice algo así como, bueno, tiene una teoría del poder, pero no de la forma estatal del poder. Obviamente tiene una teoría del poder en la medida en que todo lo que tiene para decir sobre la sexualidad abona, digamos, una conceptualización del poder en la medida en que la sexualidad es ese conjunto de reglas que establece esas formas de partición, subordinación, jerarquización que caracterizan a las sociedades occidentales, por lo menos, pero no tiene una teoría del Estado, o por lo menos la está construyendo. Incluso hay algunos observadores que lo que sostienen es que el feminismo, digamos, decantó por una teoría del patriarcado y descuidó una teoría del Estado, presuponiendo que el patriarcado, digamos, era el gran paraguas conceptual que permitía entender el funcionamiento de las formas institucionalizadas de ejercicio del poder. Tal vez, bueno, habría que reforzar, digamos, o pulir el análisis sobre esa forma particular de poder que se ejerce a través del Estado. La cuestión es, como dice la propia McKinnon, es que esta idea, digamos, de que el núcleo del poder reside en el patriarcado, ha hecho del análisis del Estado en las perspectivas feministas un modo de acercamiento muy similar al que se ha operado dentro del marxismo, es decir, el Estado es como una especie de realidad epifenoménica. En el caso del marxismo es una realidad epifenoménica en relación a el núcleo duro de la dinámica de lo social que pasa por la contradicción estructural. En el caso del feminismo, el Estado sería una realidad epifenoménica en relación al núcleo duro, digamos, de la estructura del poder que reside en el patriarcado, ¿no? Incluso este descuido, digamos, de la forma particular de ejercicio del poder que encarna el Estado y su subordinación, digamos, a la lógica del patriarcado, parece replicar, digamos, la perspectiva
propia del marxismo entre lo determinado y lo determinante, ¿no es cierto? ¿Qué sería? El Estado sería lo determinado por la lógica del patriarcado, y el patriarcado sería lo que determina las singularidades de esa forma de ejercicio del poder que es el Estado. La cuestión es que, bueno, como dice McKinnon, ¿no? En esta perspectiva, el Estado, digamos, aparece para el feminismo o como un instrumento que permite mejorar la vida, digamos que lo puede todo en relación a mejorar la vida de las mujeres, por ejemplo, o un instrumento absolutamente impotente que no puede hacer nada porque, bueno, es simplemente el efecto epifenoménico de esas estructuras materiales y simbólicas propias del patriarcado que va mucho más allá de las digamos, modulaciones singulares e históricas que sufre la forma del poder estatal, ¿no es cierto? La otra cuestión que es interesante para pensar la relación entre el feminismo y el Estado tiene que ver con digamos, la lógica de universalidad con la que se concibe el Estado. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, Max Weber decía que el Estado es el instituto político que puede, digamos, aspirar a mayor grado de universalidad. Queriendo decir con esto que, bueno, digamos, institutos en los que se juegan relaciones de poder, puede haber muchos en una sociedad, las iglesias, los grupos de creencias, la organización militar, pero el único que puede aspirar a cubrir una universalidad, que en este caso es la del conjunto de la sociedad, es el Estado. Y por otra parte, la mecánica de funcionamiento del poder estatal, que combina, digamos, la posibilidad última de aplicar la coerción física como forma de, digamos, reprimir la desobediencia, y la producción de ley, que es el otro elemento, la producción y aplicación de ley, que es otro elemento que monopoliza el Estado, funcionan justamente con esta lógica de la universalidad, ¿no es cierto? La igualdad ante la ley implica que hay una ley universal que se aplica de manera igual a todos los individuos, ¿no? Que después vamos a ver qué dice McKinnon sobre esta cuestión. Entonces, ¿cómo combinamos, digamos, este formato fácticamente real, digo, en el sentido en que el Estado funciona sobre estos, digamos, se define estructuralmente sobre estos presupuestos? Después podríamos discutir si en la práctica se aplican de esta manera, ¿no es cierto? Pero el punto de partida, tanto de la conceptualización como de la configuración histórica de esa forma particular, de esa forma singular de ejercicio del poder que llamamos Estado, descansa sobre esta idea de universalidad. Pero al mismo tiempo, todos reconocemos que el Estado tiene unas funciones específicas. El marxismo dirá que es el gendarme de los intereses de la burguesía, el liberalismo económico dirá que es establecer las reglas formales para el libre funcionamiento del mercado. La cuestión es que efectivamente, digamos, en el Estado se combina, digamos, esta dimensión de aspiración a la máxima universalidad con la, digamos, ejecución de prácticas políticas concretas que responden a funciones o intereses específicos, ¿no es cierto?, que se vehiculizan a través de la ley. Entonces, la pregunta que se hace McKinnon, que es clave para digamos, un análisis del Estado en perspectiva de género, es cómo funciona la ley en tanto forma de poder, digamos, estatal en un contexto social en el que el poder es genérico o está atravesado por una lógica sexogenérica, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la ley? ¿Qué significa? Hay un pasaje, no sé si se acuerdan, en el cual McKinnon se hace una serie de preguntas muy significativas para pensar por qué el feminismo tiene que tratar de avanzar en la configuración de una teoría del Estado. Dice, ¿qué es el poder estatal socialmente? ¿De dónde se deriva? ¿Cómo se enfrentan a él las mujeres? ¿Qué es la ley para las mujeres? ¿Cómo trabaja la ley para legitimar al Estado, el poder masculino y a sí misma?
¿Hay algo en la ley? ¿Hay algo, perdón, que la ley pueda hacer por las mujeres? ¿Hay algo que pueda hacer por su situación? ¿Importa de qué modo se utilice la ley? Digo, en estas preguntas que se hace McKinnon, queda, digamos, expuesta su argumentación acerca de la necesidad de darle forma a una teoría feminista del Estado. Entonces, ¿qué es el Estado para las mujeres? Digamos, una teoría feminista del Estado tiene que partir de la pregunta ¿qué es el Estado para las mujeres? Y en este sentido tiene que salir, dice McKinnon, de la alternativa entre o considerar al Estado un instrumento omnipotente para la transformación y la promoción de la mujer, o digamos, dejar de pensarlo como algo impotente, que es lo otro de la esfera en la que se le reconoce a la mujer un lugar, que es la esfera de lo doméstico, ¿no? Si a la mujer le cabe el ámbito de la naturaleza, de la esfera doméstica, que es justamente la esfera en la cual el liberalismo ha puesto una barrera a la intervención del Estado, entonces el Estado no puede, no tiene nada que hacer en relación a las mujeres. En este sentido, digamos, una teoría del feminista del Estado tiene que salir, digamos, evitar quedar atrapado en estas dos alternativas, o pensarlo como un instrumento omnipotente para el cambio, o pensarlo como lo otro del ámbito que la sociedad le ha asignado a la mujer, que es el ámbito de lo privado. La otra cuestión que aparece en el texto, que es interesante porque, bueno, marca una perspectiva, digamos, bastante diferente a la que hemos estado viendo sobre el poder, que no es que McKinnon tome esa perspectiva del poder, sino que cuando analiza el poder pone el foco en estas perspectivas que conciben al poder como doblegación de la voluntad, ¿no es cierto? Fíjense que tiene un par de páginas, digamos, de descripción bastante exhaustiva de perspectivas teóricas para las cuales el poder es una forma de doblegación de la voluntad. En ese sentido, también podríamos pensar que una teoría feminista del Estado tiene que poder pensar otras formas del poder que no tengan que ver con la doblegación de la voluntad, y efectivamente ahí hay muchas perspectivas que el texto de McKinnon está ignorando, entre ellas las propias, los enfoques sistémicos que nosotros hemos estado viendo, ¿no es cierto?, donde en las cuales el poder no tiene que ver con la doblegación de la voluntad, sino, como veíamos con el texto de Luhmann, con la capacidad de tolerar unas posibilidades crecientes de alternativas de selectividad. Si queremos construir una teoría feminista del Estado, hay que comenzar por tomar distancia, ¿no?, de estas perspectivas del poder como doblegación de la voluntad. Por otra parte, hay que pensar, digamos, el papel que tiene el Estado en la, digamos, cristalización o la reafirmación de las jerarquías de género. ¿Por qué? Porque si el Estado funciona como un universal, y el universal lo único que hace es, digamos, darle un carácter objetivo y universalizable a una perspectiva situada como es la posición de lo masculino, lo que vamos a tener es que el Estado lo que hace es, digamos, reacomodar en una esfera normativa el punto de vista de los hombres, presentándolo como lo universal. Acá es también interesante a los efectos prácticos pensar una teoría del Estado, por ejemplo, en términos de discriminación positiva, que es una vertiente también dominante, ¿no?, en la teoría política contemporánea norteamericana. Si el Estado replica una perspectiva universalizante, que, como dicen las feministas, no es sino la universalización y objetivación de una perspectiva situada, que es la de los hombres, la alternativa, ¿cuál será? La discriminación positiva, como suele decirse, la intervención para, digamos, ponderar, reforzar, favorecer
digamos, situaciones singulares, en lugar de trabajar con la lógica de la universalidad y la impersonalidad de la ley. Esta es una cuestión que también tiene que discutir una teoría feminista del Estado, ¿no? En principio, en los orígenes de la modernidad, la idea de que la ley era impersonal y se aplicaba frente a todos por igual aparecía como una cosa, como un rasgo progresista de la modernidad, ¿no es cierto? Justamente lo propio del antiguo régimen había sido que cada sector tenía una legislación propia y no había igualdad ante la ley, no se aplicaba la ley, la misma ley a los distintos cuerpos de la sociedad. Por lo tanto, la igualdad ante la ley aparece en los orígenes de la modernidad como un elemento positivo, progresista, podríamos decir, como un salto cualitativo hacia adelante. Sin embargo, en la perspectiva feminista, esta lógica, digamos, de la universalidad de la impersonalidad de la ley nos trata a todos por igual, lo que hace es subsumir bajo la lógica de lo masculino las desigualdades existentes. Entonces, en ese punto, la universalidad y la impersonalidad de la ley, que son cuestiones que también vamos a volver a trabajar con otros autores a lo largo del programa, no es un elemento positivo para, digamos, modificar la situación de las mujeres. ¿Cuáles serían las alternativas? Esta es una cuestión que cabe, digamos, para una teoría feminista del Estado, sobre todo porque los casos en los cuales, me adelanto un poco, ¿no? Que es la idea de protecciones especiales, los casos de discriminación positiva, si ustedes quieren, que analiza McKinnon, son casos en los cuales la protección de la mujer tiene el formato de una especie de tutela paternalista. Entonces, bueno, una teoría del Estado tiene que poder distinguir con claridad, una teoría feminista del Estado, ¿no? Tiene que poder distinguir con claridad las posibilidades de la discriminación positiva, de una intervención afirmativa, de digamos, un esquema de protección paternalista o tutelar. Sobre todo, digamos, pensando en que el modo en que históricamente, fácticamente funciona el Estado, dice McKinnon, es formalmente masculino, dado que la objetividad es su norma, y la objetividad, como dice el feminismo radical, es la universalización de una perspectiva situada que es la masculina, ¿no? Por otra parte, la igualdad legal disuelve, digamos, la singularidad de las situaciones de las mujeres en el marco de unas relaciones de poder estructuradas a partir de la lógica de la sexualidad, ¿no es cierto? Entonces, la igualdad legal en algún punto implica justamente, digamos, diluir la especificidad de la situación de las mujeres en la universalidad, en una universalidad que es masculina. La otra cuestión que debería tematizar una teoría feminista del Estado tiene que ver con la idea de libertad individual. La idea de libertad individual, dice McKinnon, se construyó, digamos, sobre el molde de la libertad del hombre, digamos, como categoría sexogenérica, ¿no? Del hombre, incluso, iba a decir no del hombre como universal, pero me retracto, porque bueno, esto lo plantea la propia Butler, no usar hombre como concepto universal es una forma también de anular lo femenino, ¿no? Como dice Butler, algo así como que si lo universal se dice en masculino es porque anula lo femenino. Entonces, esta libertad individual que está pensada como libertad del hombre tiene que ser revisitada para, digamos, pensar, digamos, cómo puede alojar es el significado social del ser mujer, qué significados sociales del ser mujer en el sentido de habitar un cuerpo femenino puede alojar la idea de libertad individual, ¿no? Y la otra cuestión que, bueno, antes ya había dejado planteada, tiene que ver con el tema de las protecciones especiales. Si la alternativa, digamos, para una ley que se presenta como objetiva, cuando sabemos que la objetividad desde el punto de vista masculino universalizado, bueno, el cuidado que tiene que tener una teoría feminista del Estado es no propiciar unas formas de protección legal
que impliquen tutela o paternalismo sobre la mujer. El capítulo, no sé si pudieron leer, trabaja con algunos fallos judiciales, porque McKinnon es jurista, y en esos fallos judiciales hay algunos casos en los cuales que tienen como fuero específico el derecho laboral, hay algunos casos en los cuales la posición de mujeres que litigan contra la explotación, digamos, de la que son objeto en el mundo laboral, obtienen una sanción favorable porque entre los considerandos del dictamen lo que se menciona es, bueno, la necesidad de preservar el cuerpo de la mujer, que es fundamental para la procreación. Entonces, de alguna manera, lo que se obtiene como reivindicación en un fallo en el fuero laboral, implica, digamos, una retracción o un retroceso en relación a la identificación naturalista, digamos, de la mujer como ese cuerpo destinado a la procreación, ¿no es cierto? Entonces, cualquier teoría feminista del Estado, cuando cuestiona, digamos, la universalidad de la ley como universalización del punto de vista masculino, tiene que tener cuidado, digamos, de ver qué propone como alternativa para no propiciar formas de protección especial que supongan minorización o tutela, ¿no? Por último, para cerrar, también me interesaba recordar, digamos, puntualizar algunas cuestiones que aparecen en el texto de McKinnon sobre la ley, ¿no? ¿Qué es la ley para las mujeres? Que es una de las preguntas que les leía antes, teniendo en cuenta, ¿no?, que es jurista y feminista. Bueno, por un lado esto, ¿qué es la ley para las mujeres? La ley, digamos, en su, digamos, cuestionamiento de la universalidad, no tiene que caer, digamos, en esta idea de protecciones especiales, ¿no?, que implican paternalismo. ¿Qué significa la idea de neutralidad de la ley para las mujeres? Esa es otra cuestión que también aparece en el texto, no sé si pudieron leerlo, pero la neutralidad de la ley para las mujeres implica efectivamente, digamos, una especie de puesta en acto, digamos, de la mirada más objetivante, digamos, y universalizante del mundo de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es una ley neutral para la mujer? Una ley neutral es una ley que, digamos, al decir que las considera igual que a los hombres, lo que está haciendo es subsumir la especificidad, digamos, del significado social e histórico del ser mujer, del habitar un cuerpo femenino, digamos, en una lógica que es propia del mundo masculino, ¿no? Por otra parte, una cuestión que también destaca el texto, que me pareció interesante, es que la ley, digamos, deja siempre una franja imprecisa de posibilidades en relación a aquello que prohíbe, y concretamente, digamos, cuando aquello que prohíbe tiene que ver con cuestiones sexogenéricas, que implican que esa imprecisión va a ser saldada por una interpretación ligada al punto de vista masculino, ¿no? Vieron cuando en relación a la ley se dice, bueno, es interpretable, digamos, es materia de interpretación. Sí, el tema es que, ¿cuál es la comunidad hermenéutica que va a interpretar? La comunidad de hombres, más allá, o la comunidad, digamos, que traduce un punto de vista masculino, más allá de que haya mujeres entre aquellos que van a proceder a la interpretación, ¿no? Porque, bueno, el punto de vista masculino es el que define la política estatal. La ley es la cristalización de valores masculinos, dice McKinnon, ¿no? Y esos valores masculinos son los que le dan forma a la comunidad hermenéutica, a la comunidad interpretativa autorizada a interpretar la ley. Y, digamos, como corolario, lo que plantea el texto es que la ley, tal como funciona, digamos, en este esquema del Estado moderno que se pretende universal e impersonal, mantiene, dice, la desigualdad, haciendo aparecer que la resuelve, porque
que, digamos, la universalidad que propone la ley es la ratificación del poder masculino. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Paro la grabación, así.